Hola, bienvenido, bienvenida a este podcast en el nombre de Jesús. En este cuarto episodio vamos a tocar un tema que puede ser algo controversial, sobre todo para el movimiento feminista, y es el tema de por qué Dios Padre y no Dios Madre. Y me incluyo en la controversia diciendo antes que nada que yo también tuve esta pregunta, sobre todo cuando pasé por lo que ahora llaman deconstrucción de fe, deconstruyéndome del dogma religioso que me inculcaron de chiquita. Fue una de las primeras preguntas: ¿por qué es Dios Padre? No me hacía sentido. Sin embargo, la realidad es que sí tiene una explicación que además nos nutre, nos hace bien entenderla. Entonces, por eso vamos a navegar el día de hoy ese tema, que por cierto creo que fue el primero que me saltó cuando empecé a tener mi encuentro con Cristo y cuando empecé a recibir la instrucción de Dios de leer la Biblia. Era algo que yo no quería, yo no entendía por qué la Biblia se le refiere a Dios como Dios Padre, y era algo que me causaba mucho conflicto. Entonces, si estás escuchando esto desde la misma postura, déjame decirte que te entiendo, que tu perspectiva es válida, entiendo de dónde viene, y tiene que ver con esta verdad que vamos a decir inicialmente para sentar las bases antes de entrar al tema. Y esta verdad es el hecho de que Dios trasciende la polaridad. Dios es ambos, alfa y omega, principio y el final. Entonces, Él representa los dos polos, las dos polaridades, y trasciende la polaridad, es unión perfecta. Entonces, empezamos diciendo esto, que Dios es alfa y omega, principio y final, trasciende la polaridad, no es uno solo, es ambos al mismo tiempo. Sin embargo, y aquí es donde empieza a entrar la observación que nos puede traer mucha claridad, es que relativo a nosotros sí ocupa un polo. Dios es tan amoroso, nos ama tanto, que no quiso ser un Dios aislado de su creación. Al contrario, se quiso poner a disposición de su misma creación, en especial nosotros como seres humanos, y busca una relación con nosotros. Cuando tienes relación, hablas de algo que se vuelve relativo a otra cosa, relación, relativo. Entonces, relativo a nosotros, sí va a ocupar una polaridad Dios. En una relación siempre habrá polaridad. Para que haya, de hecho, relación, debe existir polaridad. Si no, no hay relación. Esta polaridad consiste en la polaridad masculina y la polaridad femenina. La polaridad masculina es la que da, así como en el sexo, el hombre es el que da la semilla de la vida, y la polaridad femenina es la que recibe. Si no existe esta polaridad, no existe relación. Si hay dos que quieren dar, no hay nadie que reciba. Por ende, no hay relación, no se puede dar. Y si hay dos que quieren recibir, no hay nadie que dé. Por ende, tampoco hay relación. Cuando hay una relación, necesitas dos piezas que encajen, que embonen. Así como cuando tienes, yo que estoy en el mundo de los filtros de agua y veo mucho este tema de los adaptadores para que quepan en el grifo, tienes una pieza que se le llama la pieza macho, la pieza masculina, y la pieza hembra, la pieza femenina. ¿Por qué? Porque para que encajen necesitas una pieza macho que entre y una pieza femenina, hembra, que reciba. Si tienes dos piezas iguales, aquellos que se dediquen a lo mismo que yo o hayan visto temas de plomería o incluso con un rompecabezas, si tienes dos piezas iguales, no van a encajar, no van a embonar, no va a existir relación, no va a existir conexión. Necesitas esta polaridad para que embonen, necesitas que sean diferentes para que encajen. Entonces, otra vez, la polaridad masculina da, es el que provee, y la polaridad femenina recibe. Lo sabemos también en términos de electromagnetismo. La electricidad, esa chispa, es la polaridad masculina, y el magnetismo, el que atrae, es la polaridad femenina. Entonces, tomando este principio, que la polaridad masculina da y la polaridad femenina recibe, la realidad es que en nuestra relación con Dios, volvemos al tema sobre cómo Dios
quiso relacionarse con nosotros. En nuestra relación con Dios no hay nada que nosotros podamos darle que no tenga Él ya. Al contrario, Él es el que nos da todo, Él es el que nos da provisión, Él es el que nos da bendición, protección, orientación, y a nosotros nos toca recibir. Por eso nosotros, en relación a Dios, ocupamos la polaridad femenina. Por eso somos la novia de Cristo. Este es un dato que viene en la Biblia. Para aquellos que no han leído la Biblia, así se nos llama a nosotros, cuerpo de creyentes, cuerpo de Cristo. Somos también la novia de Cristo. Entonces ocupamos la polaridad femenina en nuestra relación con Dios. Pero antes de adelantarme, porque aquí quiero hacer un paréntesis y explicar otro tema, antes de dar ese paréntesis, quiero regresar un poquito a esta afirmación sobre cómo no hay nada que podamos darle a Dios que no tenga Él ya, porque Él es la fuente de todo lo que es, todo lo que existe. En Él ya existe todo. Sin embargo, lo único que sí podamos darle es nuestro amor. E incluso eso se lo damos de regreso. Ojo, nosotros no inventamos el amor de la nada. Si podemos darle amor a Dios, es porque primero recibimos su amor. Entonces solo le damos amor de regreso. Estamos respondiendo a ese amor que Él nos entregó primero. Y este también es un dato que aparece en la Biblia, que dice que nosotros solamente amamos porque Él nos amó primero. Entonces quería hacer esa anotación por ahí para hacer la observación de que sí le podemos dar algo a Dios, pero lo único que le podemos dar, que es nuestro amor, que tanto le fascina a Dios, se lo damos de regreso, se lo damos porque primero recibimos su amor y respondemos a Él. Así como, volviendo al tema del sexo, que para mí es uno de los maestros más grandes, el cuerpo humano, la biología de nuestra existencia, como el hombre da el espermatozoide, la mujer lo recibe, ¿y qué le regresa? Un bebé, ¿verdad? O sea, se crea vida en la matriz, crece un bebé y es como si le regresara ese producto de su amor, ¿no? Entonces nuestra misma existencia es como la poesía de Dios. Pero ahora sí volvamos al tema de que somos la novia de Cristo. En esta metáfora encontramos revelaciones bellísimas, sobre todo si eres alguien que ha explorado su camino de despertar de conciencia desde un camino gnóstico. Porque si has navegado ese camino, la realidad es que ya tienes diferentes entendimientos, que por cierto, Jesús es el que viene a dar sentido a todos esos otros entendimientos que son como cabos sueltos, que no tienen solución. ¿Por qué? Porque la solución con S mayúscula es Jesús. Y en este tema sobre cómo somos la novia de Cristo, en el ambiente de despertar de conciencia y el camino gnóstico, se sabe de este velo de percepción que tiene el ser humano. Es un velo que no nos permite ver con claridad ni quiénes somos nosotros en esencia, porque estamos cegados por la narrativa de nuestro propio ego y también estamos cegados a la verdad de la existencia. Entonces, se habla de este tema del velo de percepción que poco a poco va cayendo cuando estás teniendo un despertar de conciencia. Y en esta narrativa de sabernos la novia de Cristo, la novia que camina hacia el altar, ¿qué trae puesto? Trae un velo, ¿verdad? Trae el velo de novia que se pone para el día de su boda. Y quizás en bodas modernas ya no se utilice mucho esto, pero tenemos la imagen tradicional de que el velo antes se usaba frente al rostro, ¿verdad? Frente a la cara, y ese velo te tapaba la vista a la novia, ¿verdad? Le tapa la visión a la novia y viene a representar el velo de percepción que tiene la humanidad, que no le permite ver con claridad. Cuando la novia llega al altar, pasa por la ceremonia y se casa con su novio, Cristo, Dios, el novio retira el velo del rostro de la novia y le da un beso, ¿verdad? Esto representa el cómo Dios nos retira ese velo de percepción para que podamos verlo cara a cara, para que podamos volver a esa relación directa con Dios antes de que nos escondiéramos porque sentimos vergüenza cuando tomamos el árbol del conocimiento del bien y del mal y nos quisimos esconder, nos quisimos tapar porque juzgamos nuestra desnudez
La desnudez de la esencia, ser quien yo soy, la verdad desnuda, la juzgamos como mala. Entonces nos escondimos y dejamos de relacionarnos directamente cara a cara con Dios. Bueno, esta narrativa de la novia de Cristo representa el velo de percepción que se cae para ver por fin a los ojos, cara a cara a nuestro amado, a Dios, a quien siempre nos amó, a quien nos dice, hijo mío, hija mía, amada mía, deja de esconderte atrás de esa identidad falsa que es el ego, que te pone este velo de percepción, que te confunde, que te ciega. Y se me pone la piel chinita porque es una belleza. El plan de Dios es una belleza. Y siguiendo esta misma narrativa podemos abordar otro tema que creo que ha sido una de las razones por las cuales el movimiento feminista tanto rechaza principios en la Biblia, como lo es que la mujer se someta al hombre, ¿verdad? El tema de la sumisión. Y para serles sincera, la verdad yo creo que en círculos religiosos y en la institución religiosa que predica el dogma en lugar de predicar el verdadero mensaje de revelación de Cristo, este principio se ha distorsionado bastante y no se ha entendido a profundidad y solamente se habla por la superficie. Simplemente se dice, tú tienes que obedecer a tu esposo, mujer, tú te sometes al hombre porque así lo dice la Biblia y ya. Y no se explica a profundidad, no va más allá. Bueno, estoy aquí para dar gloria a Dios de que por fin son tiempos de revelaciones, que por cierto, la palabra apocalipsis en etimología significa revelaciones. Entonces se nos está revelando las verdades más profundas de estos principios. Y para entender este tema de cómo la mujer se somete al hombre, hay que voltear a ver nuestra relación como humanidad con Dios. Nosotros como la polaridad femenina y Dios como la polaridad masculina. Nosotros, claro que nos sometemos a la voluntad de Dios. Sin embargo, esta sumisión no es por obligación, no es por esclavitud. Y este es el detalle que los círculos religiosos a veces ignoran o a veces no tienen éxito transmitiendo con claridad. La sumisión a la cual nos llama Dios no es por esclavitud simplemente para hacer su voluntad como si fuéramos robots, porque si eso fuera lo que Dios quisiera, nos hubiera creado sin libre albedrío y nos hubiera hecho robots que pudiera programar a la perfección simplemente para obedecer. Ese no es el tipo de sumisión a la cual nos invita Dios. El tipo de sumisión a la cual nos invita como su novia es una sumisión por enamoramiento, no por esclavitud. La palabra sumisión en inglés lo deja muy claro. Submission. Misión, sub, así como cuando dices subcategoría. Tienes una categoría que es subcategoría a otra más grande, una subcategoría. Entonces, submisión es una misión más chica que entra bajo la misión más grande de Dios. Entonces, si desglosamos de esta manera la palabra sumisión, podemos ver que someternos, tener sumisión, simplemente es adoptar la misión de Dios como mía propia y hacer de mi misión una submisión, una subcategoría a la categoría grande que es Dios. Entonces, tomo su misión como la mía. Digo, Dios, te amo tanto, estoy tan enamorada de ti y ya me convenciste de que vales la pena, de que eres todo lo bueno, bello y verdadero, que yo quiero llevar a cabo la misma misión que tú estás haciendo. Quiero ser parte de esa misión. Entonces es querer lo mismo que nuestro ser amado. Y la realidad es que conocerle es enamorarte de él. Enamorarte de Dios va a ser el resultado orgánico de conocerle, porque no puedes conocer a la misma persona que es amor, porque Dios es amor, al mismo ser que es amor, sin enamorarte. Entonces, cuando verdaderamente le conoces, te enamoras. Y cuando te enamoras, compartes su misión, entras en su misión a Él. Espero que sí se entienda la gran diferencia entre esta sumisión por enamoramiento y la sumisión que tristemente se ha compartido a través de la religiosidad. No es una sumisión por obligación o esclavitud,
sino que es una sumisión porque ¿cómo no voy a querer lo mismo que tú si tú mismo eres la persona más bella que existe, si tú mismo eres la fuente del amor? ¿Cómo no voy a querer lo mismo que tú? Y empiezas a vibrar por las mismas cosas que vibra Él. Este es el estándar que pone Dios también para la relación de pareja. En los versículos que se habla de esto, precisamente se le llama a la mujer a someterse a su hombre, como la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, se somete a Jesús, y al hombre se le llama a algo que para mí es aún más radical, se le llama a entregar su vida por su mujer, así como Cristo entregó su vida por la iglesia. Entonces, la posición en la cual Dios nos tiene a nosotras como mujeres es bellísima, es privilegiada, somos su tesoro. No es la percepción que hemos tenido colectivamente que ha llevado a estas narrativas sobre el patriarcado y el enojo hacia los hombres y esta narrativa feminista que obra desde el enojo. No tiene nada que ver con esto. Y creo que parte de reconocer a Dios como la polaridad masculina por excelencia es también hacer las paces con ocupar la polaridad femenina nosotros mismos, que tiene que ver con soltar el control, y al ego no le gusta. Entonces sí, se vuelve un espejo a todas esas áreas donde tenemos a un cierto enojo que nos toca liberar, permitir que Dios nos libere de esa carga. Ahora, yendo al siguiente punto que tiene que ver con este tema, voy a hablar de algo que se escucha bastante en círculos New Age o también en círculos de gnosticismo, y es la famosa frase de, en inglés, womb of nothingness. Alan Watts es famoso por utilizar esta expresión. En español se le llama la matriz de la nada. Esta expresión lo que quiere transmitir es que de la matriz, así como en la matriz no entra la luz y es completa oscuridad, lo que quiere expresar es que antes de que hubiera creación, todo salió de esta matriz de la nada, donde todo era oscuridad. Y por la superficie estas palabras pueden parecer bastante inocentes y algo místicas, ¿verdad? Pero cuando empezamos a procesar todas las cosas que se relacionan a esta afirmación, la realidad es que esa creencia de que todo viene de la matriz de la nada tiene repercusiones dañinas en nuestra psique. Les quiero compartir un ejemplo personal. Cuando todavía estaba saliendo de esas tendencias gnósticas que ha tenido mi mente, que le fascina entenderlo todo y explora todo tipo de conocimiento, pero al grado de no ser sano, vaya, al grado de querer entenderlo todo y de tener crisis existenciales si no se entiende algo, si hay como una incógnita suelta por ahí. Y algo que me causaba mucho conflicto en esta afirmación era el procesar que si es cierto que todo viene de la matriz de la nada, antes de que existiera la creación, da la posibilidad o abre la puerta a la posibilidad de que vivamos con este miedo de que eventualmente vamos a regresar a esa matriz de la nada donde todo se esfuma, donde todo deja de existir. Y para este punto yo ya había empezado apenas los primeros meses en mi relación con Cristo y me acuerdo que me puse en oración preguntando, ¿qué onda con esto? Me causa ruido, pero al mismo tiempo hay muchas filosofías que se basan en esta creencia. Entonces hay muchas filosofías que tienen como fundamento esta creencia. Y le preguntaba a Dios su perspectiva. Y a través de sincronicidades, como suele hacer Dios, su respuesta fue, si la nada verdaderamente fuera nada, no puedes sacar algo de la nada. Simplemente no es posible. Lo voy a repetir para procesarlo nuevamente juntos. Sí, la matriz de la nada, esto que tantas personalidades como Alan Watts explican como la fuente de la creación, que es esta matriz de la nada, donde todo es oscuridad, etc. Si verdaderamente fuera nada, significa que no hay nada ahí. Y donde no hay nada, no puede haber algo. No puedes crear algo a partir de la nada. Es imposible.
Entonces, la revelación de ese momento de Dios fue más bien la importancia de las palabras que utilizamos, que a lo que estas filosofías han llamado matriz de la nada, como ese espacio previo a la creación que es la nada, en realidad una palabra que sería más adecuada podría ser ese espacio del todo. El todo en unión antes de crear a partir de ese todo versiones más específicas e individuales. Por ejemplo, cuando tienes toda una bola de plastilina y a partir de ella empiezas a crear monitos en específico, a lo mejor acá creas un arbolito, pero antes de empezar a dividirlo y a crear a partir de esa bola de plastilina, era un todo, no era una nada. Y ese es el misterio del alfa y la omega, el principio y el final, que es Dios, que trasciende la polaridad. Más evidencia de esto tiene que ver con cómo la combinación de todos los colores resulta en el color blanco. ¿Alguna vez te habías detenido a reflexionar sobre esto? Esto quiere decir que ese espacio donde coexisten todas las cosas al mismo tiempo, la combinación de todos los colores, todas las frecuencias, es el color blanco, que es la luz. Entonces es mentira eso de que todo salió de la matriz de la nada donde todo es oscuridad. Más bien todo salió de un espacio blanco, de luz. ¿Y por qué traigo este tema específicamente en este episodio? Porque la creencia de que todo viene de la matriz de la nada trae esta idea de que la polaridad femenina fue antes que la polaridad masculina, trae cierto tipo de rebelión por parte de la mujer que se ve bastante en círculos donde se hacen rituales o prácticas donde las mujeres se autodenominan diosas, que, paréntesis, en la misma Biblia Jesús nos dice que nosotros somos dioses y lo podemos encontrar en Juan 10:34, pero las implicaciones de esta afirmación son diferentes a las implicaciones de las afirmaciones de este movimiento semifeminista, podría llamarle, donde se afirma somos diosas, somos brujas y se encuentra cierto orgullo como si fuera un logro propio, cuando en realidad nuestra divinidad a la cual se refiere Jesús en Juan 10:34 no es una divinidad que nosotros hayamos logrado, es dependiente a Él. Pero esos son otros temas que veremos después. Ahorita quiero abordar esta creencia de que la matriz, o sea, la polaridad femenina fue antes que la polaridad masculina, entonces se hacen afirmaciones como que la matriz tiene el poder de la creación, pero quiero que nos detengamos un momento a verdaderamente reflexionar. Cuando hay, en efecto, creación de vida en una matriz, ¿quién está llevando a cabo ese trabajo? Porque es muy fácil afirmar que la mujer tiene el poder de la creación en su matriz sin reflexionar a profundidad en esta afirmación. Si nos ponemos a reflexionar verdaderamente, la realidad es que la mujer no está haciendo absolutamente nada cuando está en el periodo de gestación y cuando su bebé se está formando. No es como que cada día la mujer está diciendo, el día de hoy voy a crear adentro de mí las manitas de mi bebé y el día de mañana voy a trabajar en su naricita y al día siguiente voy a trabajar en sus ojos. No, no está haciendo absolutamente nada más que seguir viviendo. El que está llevando a cabo el trabajo, el diseño de la vida al interior de la mujer, es precisamente Dios, que es la polaridad masculina, que es iniciativa. La iniciativa siempre va a ser una frecuencia masculina. La frecuencia femenina es la recepción de esta iniciativa. Entonces, el hecho de que haya concepción tampoco lo controla la mujer, ni lo controla el hombre. Se lleva a cabo a través de voluntad divina. Y aquí es donde reconocemos al Creador, a Dios. El cómo, el detalle del cómo lo lleva a cabo es otra historia, ya es detalle de la forma. Y aquí hay muchas revelaciones muy bellas también. Por ejemplo, antes se creía que la concepción ocurría al momento en que una espermatozoide ganaba la carrera,
¿verdad?, de espermatozoides para fertilizar el óvulo. En años más recientes se descubrió que es más bien el óvulo el que a través de ciertos químicos que secreta, elige, por así decirle, a qué espermatozoide en específico va a permitir que lo fecunde. Entonces, todo esto es detalle de la forma, de cómo la voluntad divina de Dios da la instrucción de que ocurra la concepción, de que ocurra la creación de vida. Pero no es la mujer a través de su matriz la que está creando activamente a ese bebé. Otra vez, activamente, activo es un principio masculino, mientras que pasivo es un principio femenino. Entonces, no tiene nada de malo. Creo que, otra vez, para estos círculos feministas tenemos que hacer las paces con que no tiene nada de malo abrazar los principios femeninos porque son bellos también. No tenemos que estar en competencia con el hombre porque nosotros queremos lo mismo que ellos son. No, somos diferentes y es hermoso, es bello. Ahora, también relacionado a este tema de la creencia de que la madre es antes que el padre y que en realidad todo viene de la matriz de la nada, toda esta creencia que inconscientemente es dañina en nuestra psique. Y aquí quiero dar otro componente, voy a hacer un paréntesis. Justo la semana posterior a que yo estaba en oración porque tenía ese conflicto mental sobre la matriz de la nada y que le preguntaba a Dios qué había ahí para entender, para revelar, para traer luz a esa afirmación, pasa una semana, la semana siguiente tengo un encuentro de los más significativos en mi vida y súper sincronístico, donde hablando de este tema, precisamente de la matriz de la nada, con una persona, le pregunto qué opina él sobre estas palabras. Y me responde algo bastante profundo que yo ni siquiera había considerado en ese momento, que es una afirmación condicional. Y yo en ese momento fue como si un foco se prendiera dentro de mí y todo hiciera sentido y yo, sí es cierto, es condicional, por eso es una creencia dañina. Ni siquiera indagamos en el por qué era condicional, simplemente seguimos la conversación, fue como si Dios prendiera ese foco adentro de mí, dejamos de platicar, yo me fui por mi lado y ya después pude desglosar el por qué esa afirmación es condicional. Y la razón de por qué, y esto tiene que ver con por qué es una creencia dañina para nosotros, es porque afirmar que hay alguna dimensión en el cosmos donde no existe nada, donde es simplemente la nada, la matriz de la nada, es afirmar que en esa dimensión no existe absolutamente nada, ni siquiera el amor de Dios. Cuando sabemos que el amor de Dios es incondicional, esto significa que el amor de Dios lo cubre absolutamente todo. Su amor se encuentra en todas partes. No hay ningún rincón del cosmos donde yo pueda escapar del amor de Dios. Y la creencia de que hay alguna dimensión donde no existe absolutamente nada, ni siquiera el amor de Dios, es indirectamente decir que el amor de Dios es condicional. Entonces es una creencia dañina porque inconscientemente tiene el potencial de generar miedo de que si Dios se enoja conmigo me va a poner en esa dimensión de la nada donde no está su amor, y otra vez es tener una mala percepción de Dios no acertada porque su amor es incondicional. E incluso también hay versículos que hablan de esto, como en los Salmos 139, versículo 8, que dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, que es como otra palabra para lo más fondo de la oscuridad, dice, si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú también. Entonces, ¿qué significa? Que si ahí está Dios y Dios es amor, el amor de Dios está absolutamente en todas partes, es incondicional. Por eso es mentira, creación ficticia de la mente, mentira, mente, creación mental, esta idea de la matriz de la nada. Cierro paréntesis enorme que hicimos con ese dato que creo que es muy valioso para volver al tema sobre por qué creer en la madre
antes que en el padre también es una creencia dañina para nosotros, porque creer en la madre antes que en el padre es creer que la materia existió antes que el espíritu. La misma palabra materia comparte raíz, etimología con la palabra madre. Materia, mater, madre, matriz, matrix. Esto se sabe también por muchas tradiciones indígenas. En específico hablo yo de la tradición andina que le llama Pachamama al principio femenino de la creación, y Pachamama es todo lo que es materia. Entonces, si creemos en la madre antes que en el padre, creemos que la materia fue antes que el espíritu. También en tradición andina vemos que se le da un nombre al aspecto espiritual, que sería el aspecto masculino, se le llama Pachacamac, solamente que de Pachacamac no se habla mucho, se habla más de Pachamama, pero existen estos dos componentes en la cultura andina, que es muy conocida a través de diferentes culturas indígenas, nativas, que están estos dos componentes, Pachamama para el componente femenino, que representa a la materia, y Pachacamac para el componente masculino, que representa al espíritu. Entonces, si yo creo en la materia antes que en el espíritu, o sea, si yo creo que la materia fue antes que el espíritu, es, sin saberlo, creer en la muerte y no en la vida. ¿Por qué? Porque igual que un ateo, creo que mi espíritu, entre comillas, simplemente es un resultado de reacciones químicas de la materia, de mi fisiología. Entonces, creer que el componente femenino fue antes que el componente masculino es inconscientemente creer en la muerte. Es inconscientemente ser ateo, sin saberlo. Aunque estemos hablando de temas espirituales, si yo creo que la materia existió antes que el espíritu, sin saberlo estoy afirmando que el espíritu simplemente es una reacción química de la materia, y sin saberlo soy ateo. Entonces no es una creencia sana y no es una creencia verdadera tampoco. Por último, por conocimiento terapéutico, como lo es los órdenes sistémicos, que hablan de cómo en un árbol genealógico el más grande es, por así decirlo, el más poderoso, es el que tiene más antigüedad, por ende tiene más poder, y es incluso lógico. No necesitamos a algún estudioso de muchos años, aunque son estudios muy bonitos, pero no necesitamos aventarnos todos esos estudios para simplemente ver lo que nos dice nuestra observación lógica, que el que vino antes es más grande, por ende es más poderoso. Por ejemplo, mis papás existieron antes que yo, por ende son más poderosos que yo en el sentido de que cuando yo era bebé, ellos tenían que cuidar de mí. El más poderoso siempre es el que protege al más débil. Entonces, también por mera observación lógica podemos saber que el masculino es más poderoso que el femenino. El hombre protege con más eficiencia. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza física, porque también tiene más destreza en tomar decisiones cuando se necesitan tomar decisiones difíciles, es más lógico, es más asertivo con su pensamiento. Mientras que a las mujeres nos da lástima el otro, entonces a veces nos cuesta trabajo poner límites, y lo más obvio, tampoco tenemos la misma fuerza física que un hombre para protegernos. Y antes de que esto ocasione enojos por ahí, sé que es generalizar y no en todos los casos es así, porque tenemos también hombres con una fisiología más débil, por así llamarle, y tenemos mujeres con fisiología más fuerte, físicamente más fuerte. Entonces, aquí estoy hablando de los principios de las polaridades por excelencia, lo que es masculino por excelencia y lo que es femenino por excelencia. Sin embargo, claro que tenemos una gama, no es nada más tener negros y blancos, tenemos toda una gama de grises en medio, donde nos topamos con hombres que son un poquito más femeninos, pero la misma afirmación de que son más femeninos es atribuirles este principio que es femenino por excelencia. Entonces es afirmar esta verdad objetiva de las polaridades. Y también nos topamos con mujeres que pueden ser más masculinas y no tiene nada de malo.
Simplemente aquí estamos hablando de los principios fundamentales de las polaridades, ¿ok? No quiero que se confunda. Entonces, siguiendo esta reflexión, también podemos ver que el masculino, como es el más poderoso, es el que protege y también es el que vino antes. Así como en la narrativa de Adán y Eva, donde Eva se crea a partir de la costilla de Adán. Adán estuvo antes. Y a Adán le corresponde proteger a Eva. Así como nosotros, como la novia de Cristo, existimos dentro de la protección del masculino, y Jesús fue a los extremos más radicales para proteger a su novia, que es voluntariamente morir. Y bueno, espero que toda esta información sirva para traer luz a por qué es Dios Padre en relación a nosotros. Otra vez, Dios trasciende la polaridad, entonces Dios está incluso más allá de Pachamama y Pachacamac, lo que las tradiciones indígenas llamaron con esos títulos, la polaridad femenina y la polaridad masculina. Dios trasciende la polaridad, va más allá. Sin embargo, aquí estamos haciendo observaciones para traer claridad a por qué en la Biblia se le llama Dios Padre, por qué nosotros somos la novia de Cristo, por qué no es cierto que la materia está antes que el espíritu, y es solamente para traer luz a creencias que nos hacen daño. Ahora, si hay algo que vale la pena mencionar antes de finalizar este episodio para darnos cuenta de que el misterio es mucho más grande de lo que nos lo imaginamos, y tampoco vale la pena clavarnos en tanto conocimiento gnóstico antes de abrirle nuestro corazón a Dios, porque el misterio completo jamás lo vamos a entender, nos volaría la cabeza. Es este dato sobre cómo en los textos originales de la Biblia, en el idioma original, los idiomas originales son hebreo, arameo y griego. En estos idiomas originales se le menciona al Espíritu Santo más de una vez como femenino. De hecho, es en la gran mayoría de sus menciones que se le refieren como femenino. Y el Espíritu Santo sabemos que es una de las tres personas en la Trinidad, tres personas, un solo Dios. Y la Trinidad viene a revelarnos pura belleza. A mí en lo particular, la Trinidad también me ayudó a soltar este lente dual que se obsesionaba por entender a la perfección cómo existen en unión las polaridades. Para mí, el lente de la Trinidad nos ayuda a disolver precisamente la percepción dualista. Espero que estas reflexiones se reciban con curiosidad, con apertura a la reflexión, y si eres alguien que ha estado involucrado en movimientos feministas, espero que no se tome como un ataque porque no lo es, y al mismo tiempo entiendo tu postura porque, como comentaba al inicio, yo también tenía las mismas preguntas, y cuando las respuestas fueron dadas, la verdad es que trajo más liberación, mucha más liberación que la que me brindaba mi pensamiento feminista en aquel entonces. Que nunca estuve como tal involucrada en movimientos feministas tan explícitos, pero sí fue una creencia con la cual navegué, la creencia de que la madre de la creación es antes que el padre. Esta creencia, sobre todo acompañada de la conciencia del agua, que tanto me fascina, y se sabe que el agua es considerada por conocimiento gnóstico como la energía o la expresión femenina por excelencia. Entonces, sí me causó mucho conflicto el abrazar la afirmación de que Dios es Padre en relación a nosotros, y me generó hasta angustia, hasta enojo. Yo no quería leer la Biblia simplemente por esa afirmación de que Dios es Padre. Pero nuevamente, estas revelaciones trajeron mucha más liberación que la misma conciencia del agua que me tenía en esa narrativa de la madre antes que el padre me trajo. Que por cierto, si te gusta el tema de la conciencia del agua,
Espera el próximo episodio porque vamos a hablar de ese tema y cómo encaja Jesús también en los códigos de agua. Y va a ser un episodio muy especial porque yo vengo de ese mundo y todavía me encanta la conciencia del agua. Para mí es un puente muy amigable para entender estas verdades más profundas y es lo que vamos a navegar en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.